¿Qué es la Unión Europea? La Unión nace en 1957 bajo el nombre de Comunidad Económica Europea. La idea fue propuesta por Robert Schuman en un discurso el 9 de mayo de 1950. Al principio, solo 5 países formaron parte de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. En 1957 se firman los Tratados de Roma y se crean la CEE, Comunidad Económica Europea, y la Euratom, Comunidad Europea de la Energía Atómica. A partir de 1973, numerosos países fueron sumándose a la idea, hasta construir en 2013 un total de 28 países. En 1993, la CEE pasó a llamarse Unión Europea. Algunos de sus símbolos más conocidos son la bandera de la Unión Europea, formada por 12 estrellas doradas sobre un fondo azul. El lema oficial de la Unión Europea está escrito en español: unida en la diversidad. El himno de la Unión Europea o el Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo. Algunas de las funciones más importantes de la Unión Europea son la creación de un mercado único, la unión monetaria, el equilibrio entre los países más ricos y los más pobres, o evitar que haya discriminación o alguna exclusión entre los países miembros. La Comisión Europea. La Comisión Europea defiende los intereses de los países de la Unión Europea para que se lleve a cabo la legislación. Es la encargada de aplicar el derecho de la Unión y de promover la cooperación entre Estados miembros. La Comisión tiene el trabajo de representar a la Unión Europea en el entorno mundial. Fue fundada en el 1958 y su presidente en la actualidad es Jean-Claude Juncker. El plan estratégico de la Unión Europea tiene fundamento en el presidente. Este decide cómo se va a desarrollar el plan, lo que permite a los comisarios trabajar en el sistema anual. La Comisión organiza su trabajo en direcciones generales. Su cometido parlamentario se inaugura con la aprobación de los comisarios acerca de la materia que se quiere legislar. La figura responsable de la dirección general diseñará el proyecto legislativo adecuado. En ese momento será indispensable el visto bueno del Colegio de Comisarios para que el proyecto llegue a buen puerto. El Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es la institución legislativa de la Unión Europea. Tiene la capacidad de deliberar y ratificar la legislación de la Unión Europea y ejerce como núcleo entre la Comisión y el Consejo. El presidente en la actualidad es Antonio Tajani. El Parlamento Europeo tiene 3 funciones principales: parlamentarias, de revisión y de evaluación. Funciones parlamentarias: trata pactos internacionales y proyectos legislativos. Funciones de revisión: asegura que toda tarea marche en el orden establecido, y funciones de evaluación: fija el presupuesto anual de la Unión Europea. La Unión Europea, al principio, en 1958, estaba formada por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. En 1973 se integraron Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En el 81, Grecia. En 1986, España y Portugal. En 1995, Austria, Finlandia y Suecia. En el 2004 se incorporaron Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. En el 2007, Bulgaria y Rumanía. Y en 2013, Croacia. Estas son las características de los países que están en proceso de incorporar la legislación de la Unión Europea al derecho nacional. Albania tiene su capital en Tirana y su idioma oficial es el albanés. Tiene un sistema de república parlamentaria, donde el poder legislativo lo ejerce el Parlamento. Su presidente actual es Ilir Meta y su moneda es el lek. Macedonia del Norte tiene su capital en Skopje y su idioma oficial es el macedonio. Tiene un sistema político pluripartidista. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente, un primer ministro y el gobierno. El poder legislativo reside en la Asamblea y el poder judicial lo comparten la Corte Constitucional, la Corte Suprema y Cortes Menores. Su moneda es el denar. Montenegro tiene su capital en Podgorica y su lengua oficial es el montenegrino. Tiene una república parlamentaria con un sistema democrático multipartidista. El jefe del Estado es el presidente. El poder ejecutivo recae en el primer ministro y su gobierno. El poder legislativo recae en el Parlamento de Montenegro y el poder judicial en jueces y tribunales independientes. Su moneda es el euro. Serbia tiene su capital en Belgrado y su idioma oficial es la lengua serbia. Su sistema político se basa en la democracia parlamentaria multipartidista. El gobierno de la República de Serbia es el poder ejecutivo. El presidente es el jefe del Estado y el primer ministro actúa como jefe del gobierno. La Asamblea Nacional de Serbia es el máximo órgano legislativo. Su moneda es el dinar serbio. Turquía tiene su capital en Ankara y su idioma oficial es el turco. Su sistema político es una democracia parlamentaria. El poder legislativo recae en la Gran Asamblea Nacional de Turquía. El presidente es el jefe del Estado. El poder judicial es independiente. Su moneda es la lira turca. Estos son los posibles países candidatos que no cumplen todavía con los requisitos para ingresar en la Unión Europea.
Bosnia y Herzegovina tiene su capital en Sarajevo y su idioma oficial es el croata, el serbio y el bosnio. Su sistema político se constituye en una república democrática parlamentaria, en la cual el Consejo de Ministros es el jefe de gobierno. El poder ejecutivo lo ejerce el gobierno, mientras que el legislativo lo comparten el gobierno y el parlamento. La asamblea parlamentaria es el órgano legislativo. El poder judicial es independiente. Su moneda es el marco bosnio-herzegovino. Kosovo tiene su capital en Pristina y su idioma oficial es el albanés y el serbio. Tiene una república democrática representativa del tipo parlamentario. Dispone de un parlamento unicameral. Tiene un gobierno y un presidente que elige el parlamento. Su moneda es el euro. Consecuencias de las posibles ampliaciones de la Unión Europea. Para valorar las consecuencias tendremos en cuenta los antecedentes de las anteriores ampliaciones, en que ocasionó una evidente desaceleración en el avance de la Unión Europea. Uno de los problemas ha sido en relación al desarrollo en la toma de decisiones, ya que éstas deben ser por unanimidad, lo que ha llevado a obstaculizar algunas políticas o actuaciones importantes. Las ampliaciones aportarán mayor estabilidad en Europa, consolidación de las nuevas democracias en los países de nueva incorporación que provienen de dictaduras recientes, mayor peso de la Unión Europea en asuntos mundiales y mayor prosperidad para todos los miembros, ya que se han triplicado los intercambios comerciales entre los antiguos miembros y los nuevos. Además, se han quintuplicado entre los nuevos miembros. Algunos de los problemas que pueden surgir son las tensiones entre Rusia y la Unión Europea, ya que se han acentuado por la posible ampliación hacia el este de la Unión. Otros problemas son la llegada masiva de refugiados sirios, el Brexit, el auge de la extrema derecha y el euroscepticismo. Tal y como explica la Unión Europea, cualquier país europeo puede requerir la adhesión a la Unión Europea desde el momento en el que respete y se comprometa a promover los valores democráticos de la misma. Antes deberá cumplir unos criterios de adhesión que reciben el nombre de criterios de Copenhague. Los criterios de Copenhague se establecieron en base a una reunión realizada en junio de 1993. Establecieron condiciones que debían cumplir y respetar los países que quisieran ingresar en la Unión Europea. Son una serie de criterios sobre la organización del Estado y compromiso de cumplir la normativa europea. Después de concluir estas negociaciones, completadas las reformas y si los países miembros están de acuerdo, este se adhiere a la Unión Europea. Es importante recordar el Tratado de la Unión Europea, que se desarrolla a través de dos artículos. El artículo 49, que proporciona la base jurídica para cualquier Estado europeo que desee adherirse a la Unión Europea, y el artículo 2, que define y proporciona los valores en que se fundamenta la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea fue firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. Fue el tratado que creó la Unión Europea actual. Para cumplir los criterios establecidos se debe seguir un proceso. El país que solicite este ingreso deberá ser un Estado dentro de los límites geográficos europeos, respetar los valores que se encuentran explicados en el artículo 2 del TUE y comprometerse con ellos. Adicionalmente, deberá cumplir los criterios designados criterios de Copenhague. Unas instituciones estables que avalen la democracia, el Estado del Derecho, el respeto y la protección de las minorías. Economía de mercado en funcionamiento con capacidad de hacer frente a la competencia de las fuerzas de mercado internas de la Unión Europea. Y capacidades para asumir las obligaciones que proceden de la adhesión, objetivos de unión política, económica y monetaria. Ahora, solo nos queda explicar cuál es el procedimiento que deben seguir los países que deseen miembros y adherirse. Comienza con una solicitud. Una vez que el país cumpla todos los criterios del artículo 2 del TUE, presentará la solicitud ante el Consejo de la Unión Europea. Este informa al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y a los parlamentos nacionales. Posteriormente, el Consejo de la Unión Europea, tras un dictamen favorable de la Comisión y con su respectiva aprobación, concede el estatuto del candidato. Después comienzan las negociaciones. Tienen lugar en las conferencias entre los gobiernos de los países de la Unión Europea y el país candidato. Las medidas transitorias que explica la Unión Europea se centran en debates. Las partes debaten si es posible introducir de forma gradual algunas normas a fin de dar al nuevo miembro. El examen analítico. Verifican si los puntos individuales del acervo se han transpuesto a la legislación del país candidato. Cuando el país demuestre que ya ha aplicado un capítulo del acervo, podrá cerrarse dicho capítulo. En este proceso, la relación entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento de la Unión Europea es importante. La Comisión los informa del proceso a través de informes anuales. El país aspirante también elabora programas anuales para evaluar su progreso. En este momento se debería llegar al objeto final, la elaboración de un tratado de adhesión. Debe ser apoyada por el Consejo de la Unión Europea y con la aprobación del Parlamento Europeo. Cada uno de los países de la Unión Europea y el país adherente firmarán el tratado. Estado actual de las negociaciones. Bosnia y Herzegovina. 20 de septiembre de 2016. El Consejo pide a Bosnia y Herzegovina que prosiga con sus esfuerzos en pos de asegurar la ampliación efectiva del programa de reformas en consonancia con el calendario. Albania. El Consejo convino en reaccionar de forma positiva a los avances realizados por Albania y estableció una vía para la apertura de negociación de adhesión con este país en junio de 2019. Turquía.
El 26 de marzo de 2018 se reunieron dirigentes de la Unión Europea con el presidente turco Erdogan para debatir ciertos temas. Serbia. De un total de 35 capítulos de negociación se han iniciado negociaciones sobre 17 capítulos, de los cuales 2 se han cerrado provisionalmente. Se programan otras conferencias de adhesión cuando proceda para avanzar el proceso en el primer semestre de 2019. Montenegro. De un total de 35 capítulos de negociación se han iniciado negociaciones sobre 32, de los cuales 3 ya se han cerrado provisionalmente. En el primer semestre de 2019 se programarán otras conferencias. Islandia. El 17 de diciembre de 2013 el Consejo tomó nota de la decisión del gobierno de Islandia de dejar en suspenso las negociaciones. El 12 de marzo de 2015 Islandia confirmó que no tenía intención de reanudar las conversaciones de adhesión. República de Macedonia del Norte. El Consejo convino reaccionar de forma positiva a los avances realizados por Macedonia del Norte y estableció una vía para la apertura de negociaciones de adhesión con este país en junio de 2019. Desde que se inició este ambicioso proyecto, han sido muchos países los que se han unido con la intención de ver una mejora a través de las ventajas que te puede dar permanecer a esta organización. Sin embargo, en la actualidad, solo Serbia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina parece que están cerca de conseguir los 35 puntos de negociación que requieren para su entrada en la Unión Europea. Por otro lado, cada vez son más frecuentes en los países las voces rupturistas, es decir, las voces euroescépticas. En el Reino Unido ya consiguieron el éxito del Brexit, algo que actualmente se está probando en la Cámara Británica. En este Brexit tiene que hablar Escocia, que votó en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que actualmente abogan por un nuevo referéndum de independencia del Reino Unido para en un futuro, por el momento lejano, entrar en la Unión Europea. En este reto, otros países como España con Vox, Grecia con Amanecer Dorado, Hungría con Jobbik o Francia con el Frente Nacional tienen también que tener cuidado para que estos partidos políticos en un futuro no lleguen a conseguir sus grandes aspiraciones con el objetivo de salir de la Unión Europea. Por lo tanto, esta organización tiene que afrontar este reto y afrontar otros retos que consigan que la Unión Europea tenga más prosperidad.